la seguridad de la información en la empresa. Vamos a ver también otras normativas como Value IT, NB ISO 17799, que después dio lugar a la 27001, Basilea 2 y SOX. Entonces, algunas normativas que hay para el control interno, gobernanza y gestión de las tecnologías de la información. ¿Qué quiere decir esto? Ya, esto está relacionado con la implementación de medidas de seguridad, pero desde un punto de vista desde un punto de vista de la seguridad de la información. Ya, pero analizándolo, analizándolo, analizándolo desde un punto de vista empresarial. Vale decir que, por ejemplo, estas normativas dicen qué es lo que hay que hacer para proteger, dónde hay que poner control. Por ejemplo, un control puede decir, se debe controlar el acceso a personas no autorizadas. No te dice, hay que comprar un control biométrico donde se debe registrar a todas las personas una base de datos que pertenece a la empresa y las personas externas se le tiene que dar un, un, un colgandijo, un birrete, un membrete, que se identifique con una tarjeta RFID para poder acceder y se habilita abajo a las plantas que pueda acceder de nuestro edificio. No dice de un punto de vista técnico, sino te dice se debe controlar el acceso a las personas no autorizadas a la empresa. ¿No? Entonces te dice se debe implementar una política de contraseña segura. Ya técnicamente vos definís qué es una contraseña segura, ¿no? Entonces el gobierno lo que hace es dar las directrices en materia de tecnología de la información según la forma de pensar de la empresa. Y la gestión de tecnología de la información lo que hace es tratar de monitorear y adaptar para que se cumpla con lo que dice el gobierno. Y entonces vamos a empezar. Aquí tenemos este material, lo he recopilado de la carrera de auditoría, la materia de auditoría de sistemas informáticos. ¿Qué es control interno y la auditoría informática? Tradicionalmente, en materia de control interno se adoptaba un enfoque limitado a los controles contables internos, es decir, cuánto puede salir de esta cuenta para meter a esta otra cuenta, pero ahora con la tecnología de la información, eso ha cambiado, ¿no? Se han experimentado escándalos relacionados con errores en el otorgamiento de créditos con ganancias de inmuebles inexistentes o sobrevalorados, la manipulación de información financiera, operaciones bursátiles realizadas con información privilegiada y otros fallos de controles que han afectado a las empresas. Antiguamente, para hacer este tipo de fallos, se tenía que acceder al material contable. Ahora, cualquier persona que pueda acceder a nuestros datos lo puede modificar, ¿no? Esta información. Por ello, hay cambios en las empresas que comprometen los controles internos existentes. Hay la reestructuración de los procesos empresariales,
la reingeniería que se llama, que lo que trata es de hacer modificaciones, de determinar cómo se van a hacer las modificaciones en una empresa, ¿no? Si algo tiene que cambiar. ¿Se acuerdan que había una normativa que nos decía el control de cambios? Pues eso se tiene que documentar. Tenemos la gestión de la calidad total, TQM, Total Quality Management. Esto se basa en ingenieros de pruebas que tratan de determinar la calidad de los diferentes sistemas de TI que tenemos implementados en la empresa. El redimensionamiento por reducción y aumento del tamaño en el nivel correcto. Esto también se tiene que controlar. No es así arbitrariamente. ¿Por qué no se hace arbitrariamente? Ustedes dirán. Y es lo complicado de los papeles para nosotros los ingenieros muchas veces. Si nosotros hacemos sin llevar control de lo actuado, de lo que se hace, ¿qué es lo que pasa? No cuadra en lo que es documentación a lo que es la realidad. Viene una auditoría externa para certificarnos o viene una auditoría del Estado para sacarnos más plata y no cuadra la documentación con lo que se ve. Entonces todos los cambios tienen que ser controlados. También la contratación externa, outsourcing, debe estar controlado su implementación. No se tiene que decir cuántas horas se paga por cuántos programadores, por ejemplo, y cómo es la conexión, qué seguridad tiene la conexión de nuestra empresa con la empresa externa que nos hace el outsourcing. Y también tenemos la descentralización. Entonces, toda la información que antes estaba en los libros contables, ahora toda la información de la empresa, estamos hablando de información financiera, recursos humanos, la parte legal, datos personales, etcétera, residen en los servidores de la empresa. El CPD, o Centro de Procesamiento de Datos, o Data Center, es un conjunto de servidores y equipos de comunicación donde se centraliza toda la informática de la empresa. Este CPD es de crucial importancia para soportar sistemas de información de negocio por el volumen de recursos y los costos de tecnología de la información, mantenimientos y ataques. Por lo tanto, aumenta las necesidades de control interno y también de auditoría. Control interno para que no cualquiera pueda acceder al data center. Por ejemplo, tiene que tener o una tarjeta RFID o una clave de acceso, o puede tener también un control de huellas digitales. Y la auditoría para revisar si es que se están implementando los controles sobre ese data center. Bien. La empresa está formada de diferentes formas, ¿no? De diferentes cosas en el área de TI. Costo de TI y mantenimiento, evolución de la tecnología de la información, integridad y oportunidad de la información, dependencia de la tecnología de la información, ataques externos, malas decisiones y usuarios insatisfechos. Todo eso afecta en el área de TI y la empresa, ¿no? Los usuarios nunca van a estar conformes ni por los controles ni por el tamaño de sus cuentas, entonces siempre hay que estar negociando, siempre hay que estar aumentando. Malas decisiones, a veces creemos nosotros que nuestro negocio funciona como otro y resulta que no es verdad. Entonces hemos comprado malos equipos, malos software. Ataques externos, una empresa que crece medianamente, que se hace medio popular, medio conocida, tiende a tener ataques. Dependencia de la tecnología de la información, cada vez más las empresas dependen de la tecnología de la información. Por ejemplo, ustedes a una empresa le quitan el correo electrónico y ya básicamente ha dejado de funcionar el 90% de la empresa, ¿no? Sobre todo una empresa tradicional. Las startups y empresas modernas que se mueven por redes sociales, peor todavía, ¿no? Tienen más dependencia de la tecnología de la información. Tenemos integridad y oportunidad de la información. Hay dos cosas que son contradictorias que son buenas, ¿no? La disponibilidad o oportunidad de la información es que los usuarios legales puedan acceder a su información, y la integridad es que esa información no sea
modificada por otros usuarios que no deban tocarla. Entonces a veces al exponer mucho la información puede haber problemas de integridad. Tenemos la evolución de la TI. La tecnología de la información va cambiando con el tiempo, entonces se tiene que adaptar. La empresa siempre se tiene que adaptar porque ¿qué pasa? Por más que los equipos de tu empresa funcionen correctamente y tu software también, los proveedores o los clientes han adaptado su sistema. Entonces vos tenés que adaptar tus equipos de borde, tu router de borde para poder conectarse con esos equipos externos. También tenemos costos de tecnología de la información y mantenimiento. Algunas empresas piensan que se compra usted un firewall y ya le va a proteger para siempre, ¿no? Hay que mantenerlo, no solo es comprarlo, ¿no? Sino hay que mantenerlo, darle soporte, comprar otro nuevo software para actualizar el equipo, etcétera. Entonces, en base a todos estos problemas que la TI nos da, ¿cómo podemos mitigarlos? Porque nunca se va a eliminar a través de control interno informático, ¿no? Que la empresa defina unas reglas del uso de los sistemas informáticos en la empresa. El control interno ha sido desarrollado para proveer una garantía razonable de que los objetivos de negocio serán alcanzados y que se previenen o detectarán y corregirán los casos de riesgo no deseados, ¿no? Entonces, con los controles lo que tratamos es de que se consigan lo que nosotros queremos a nivel de objetivos de negocio y también los riesgos sean prevenidos o detectados, ¿no? O corregidos. Los controles internos, tales como las políticas, procedimientos, prácticas estructuradas, organizativas, son desarrollados y o diseñados, ¿no? ¿Por quién? Por gobierno de TI, por gestión de TI, y son implementados por los diferentes funcionarios o operarios de la empresa. Ahora, un tipo de control interno es el control interno informático. Este control es una herramienta enfocada a la adecuada gestión de las tecnologías de la información. Muchos de los problemas informáticos se originan dentro de la misma empresa. Por ello, es cada vez más necesario un completo análisis del tráfico de los correos electrónicos corporativos y las páginas web que visitan desde los computadores de la empresa. Vigilar el acceso a Internet. Muchas veces nos quejamos de que la conexión a Internet en la oficina está muy lenta. Bastante común que este problema tenga que ver con el uso indiscriminado que se hace de la web dentro de la empresa. El uso de Internet para fines personales en uso horario de oficina es una práctica muy difundida en todo el mundo. Por ejemplo, en tu horario de trabajo deberías utilizar herramientas que sean solo de trabajo. Muchas veces se da uso en horario de oficina para fines personales del Internet, lo cual puede ser, si es que no está haciendo nada y por ejemplo consulta algún dato en la web, puede ser un pasaje de avión o su cuenta bancaria si es que tenemos las medidas de protección correctas. No pesa mucho eso, ¿no? Pero hay gente que se pone a escuchar videos o entonces eso consume mucho ancho de banda y hace que el resto de la gente que quiere trabajar se queje, ¿no? Porque tiene menos ancho de banda. Eso es porque pasa porque no hay un control informático que dice que cada usuario tiene una cuota de ancho de banda máxima, ¿no? Las empresas tratan de controlarlo cada vez más porque repercute en sus costos y en el menor tiempo que los empleados trabajan. Obviamente, si utilizamos más el Internet que trabajar, somos menos productivos para la empresa.
Y esto pasa, ¿no? Que los empleados nos hacen gastar dinero en Internet y aparte no son productivos. Y esto sin tener en cuenta los riesgos informáticos que implica la navegación por sitios poco seguros. Páginas que son de juegos o páginas que son de pornografía o páginas que son de ganar dinero con los bitcoins, pueden tener también software malicioso, ¿no? Virus, spywares, gusanos, etcétera. Internet no puede ser libre de libre uso dentro de la empresa, ¿no? Esto es difícil de hacer entender al trabajador, peor ahora con todo eso de que cualquier cosa es un derecho, pero no puede ser, ¿por qué? Por dos cosas, ¿no? La empresa no es una organización caritativa, la empresa lo que quiere es vender más, sacar más trámites, proveer más servicios o vender más productos, entonces ustedes son empleados más que tienen que tratar de que eso funcione. ¿Y cómo hace? Pues con una red más rápida, consumiendo menos ancho de banda, solamente trabajando y lo mínimo que sea personal, ¿no? Cuando es algo de suma urgencia y que no sea muy perjudicial para la empresa. Entonces esto se puede hacer un control de ancho de banda por cada usuario, por ejemplo, con un firewall, perdón, con un proxy, como el PFSense, se puede hacer también con un Active Directory, se puede controlar las cuotas que hay de los usuarios. Entonces, ¿por qué no queremos que sea el Internet libre? No, no es porque seamos malos, sino que esto tiene que ver con el costo que representa, ¿no? El servicio de banda ancha cuesta un dinero, la baja en la productividad laboral de aquellos que navegan varias horas por día. Por ejemplo, vos le pagás a un ingeniero 8 horas y es para que las 8 horas te trabaje o a no ser que no haya nada que hacer, ¿no? Y ahí, bueno, puede descansar o puede tal vez navegar por internet, pero por páginas que sean livianas y que sean seguras. Ahora, si pasa navegando, a veces pasa navegando teniendo trabajo pendiente, ¿no? Entonces ahí se retrasa la producción, se retrasa la producción de la empresa. El riesgo es recibir cadenas de email con virus o navegar por sitios inseguros, ¿no? Si entran donde sea, también se tiene que controlar a través de un proxy ciertas páginas que sean denegadas. El peligro de que un empleado envíe información confidencial e incluso con el impacto en la imagen de la compañía si algún empleado envía mensajes racistas o agresivos desde su mail corporativo. Por ejemplo, eh, esto tiene que ver el tener que llevar un control del uso del Internet por los empleados, tiene que ver tanto desde el punto técnico, costo, y también la imagen de la empresa, ¿no? La empresa no deja de ser una organización comercial y la imagen también vende, ¿no? Muchas veces, desde el hecho de comprar comida en la calle, inclusive vemos donde está más limpio, ¿no? Para comprarnos un asadito. Entonces, lo mismo si es que algún funcionario de la empresa tiene algún comportamiento que es dañino, pues puede ser un perjuicio para la organización. Entonces, por eso se debe controlar. Y aparte también tenemos las cadenas de emails que lo que hacen es llenar nuestros servidores de información basura. Las empresas ven que está perdiendo su capacidad de trabajo y de producción porque la gente abusa de Internet y ese es un costo para la empresa. Si una compañía tiene que recibir información de archivos financieros que proveen los clientes para procesar y el ancho de banda está saturado porque hay gente descargando, va a tener un impacto operativo y económico. ¿Por qué operativo? Porque se va a retrasar más los trabajos. ¿Por qué económico? Porque va a dejar de ganar dinero, porque pasa eso, ¿no? Que el ancho de banda está ocupado y no puede hacer las transacciones correctas. Entre las medidas que se debe adoptar, ¿qué son? Limitar el acceso, es decir, por un proxy se puede decir estas páginas son bloqueadas mediante filtros, se puede aplicar algunas reglas de presiones regulares, por ejemplo, si contiene las letras fútbol o SEX o algunas cosas así, ¿no?
También se puede bloqueo de webmails, por ejemplo, que solamente se pueda acceder o enviar correos a través de un Outlook, que es una aplicación de Microsoft que tiene ya su medida de seguridad. En cambio, los correos webmail pueden tener algunas filtraciones, algunos problemas de seguridad. También los chats o de algún sitio en particular que no pueda acceder, que no pueda chatear a algún tipo de persona. O, por ejemplo, podemos tener un chateador que sea solo en la empresa, ¿no? Yo estaba en un banco y teníamos un chateador que se llama Links de Microsoft, pero no podíamos usar el chat de Facebook ni el chat de otras, de otras compañías, ¿no? Como por ejemplo el Messenger, que había en ese tiempo el MSN Messenger. Entonces, solamente se podría chatear con el chateador de la empresa, ¿no? Con el Links. Limitar visitas a sitios que tengan que ver con palabras relacionadas con deporte o sexo, ¿no? Son las cosas que más distraen a los, sobre todo a los varones, ¿no? También tenemos, pueden también haber artículos de compras, ¿no? Y prensa del corazón y esas cosas también que puede distraer, ¿no?, al personal femenino. Entonces, todo eso tenemos que limitar por algunas expresiones clave. Evitar el exceso de páginas pornográficas, adoptando filtros estrictos que impidan realizar búsquedas de sitios con palabras como sexo, por ejemplo, ¿no? Entonces, eh, de todos estos sitios que hemos dicho, ¿no?, que hacen perder tiempo a los empleados, como son los sitios pornográficos, los sitios de compra, los sitios de cotilleo. Los peores son los sitios pornográficos porque normalmente están asociados a cierta piratería, a ciertos hackers que te inyectan programas que no necesitas ni quieres para tu computador. Entonces hay que tener más cuidado, sobre todo con ese tipo de páginas, ¿no? Es lo que más hay que entrar como un control informático. Un segundo mecanismo que se utiliza es el de no limitar el acceso, pero en cambio vigilar quiénes son los que más navegan. No se puede monitorear a todos, pero lo que sí se hace es establecer un ranking de los 20 o 40 empleados que más están en Internet y se monitorea por qué sitios anduvieron, ¿no? Entonces, aquí tenemos que después de mucha deliberación, el conjunto finalmente implementa un nuevo sistema para monitorear el uso de Internet de los empleados. Entonces son otros empleados que monitorean físicamente qué están navegando, ¿no? Y van anotando en un checklist. Si esto no es necesario, estos sistemas operativos se les habilita un logs y los logs dicen por dónde han navegado, ¿no? Entonces eso se revisa y se ve también cuál ha consumido más ancho de banda para tener que monitorearlo a ese más que los que consumen menos ancho de banda. En general, a los empleados no les alegra saber que se les está restringiendo el acceso o que están siendo vigilados, si es que logran enterarse, ¿no? A veces hay empleados que ponen demanda, por ejemplo, se le pilla viendo pornografía en horario de trabajo, entonces se le dice que no lo haga y acaba demandando a la empresa por lo que viene a ser intromisión en su privacidad. Es una figura complejo y sobre todo si es que una empresa privada, lo más normal es que gane la empresa. Pero si es una empresa pública, lo más probable es que gane el empleado, ¿no? Se rigen por diferentes leyes los tipos de empleados que tenemos en la empresa, ¿no? Entonces, eso de vigilar o controlar a las personas es algo complicado dependiendo del tipo de empresa que se esté trabajando. Las empresas instalan programas de control y de vigilancia en las computadoras sin informarles. Normalmente la gente no le dice no. Y digamos, si ven que una persona está haciendo espionaje industrial, eso significa que le da la información de nuestra empresa a otra empresa, entonces directamente se le despide, se le liquida y así, y muchas veces porque no se le avisó que estaba siendo vigilado y eso puede acarrear algún tipo de problema. Las empresas instalan programas sin informarle a los empleados, la gente
que tiene algún tipo de experiencia con regulaciones o que perciba la necesidad de controlar, entienden la necesidad y también el riesgo que hay de dejar libres sin ningún control los dispositivos finales, ¿no? Básicamente por los dispositivos finales y es por donde nos atacan a nuestra empresa, ¿no? A toda nuestra tecnología de la información. En nuestro país recién empiezan a difundirse entre las organizaciones el control de acceso a Internet. Existe un problema más grave y es de aplicar controles que sean ineficientes. Uno de los problemas de ser eh, de un país con bajo desarrollo tecnológico, debido a que existen pocas empresas en el país, es que no hay mucho desarrollo en la implementación de controles informáticos. Entonces, el mercado interno se puede decir que prácticamente se controla con los ataques conocidos, pero si viene un ataque de afuera más avanzado, ahí ya nos hace tener problemas, ¿no? A los encargados de la parte de seguridad de la red, de la parte de seguridad de la empresa. Muchas empresas tienen que adoptar medidas de control y cuando uno prueba estas normas se encuentra con la realidad de que se trata de un control que está mal hecho, que puede no estar adaptado también a nuestra legislación. ¿Qué hace entonces el control interno informático? Controla diariamente todas las actividades de los sistemas de información sean realizadas cumpliendo los procedimientos, estándares y normas fijados por la dirección de la organización y o la dirección de informática, así como los requerimientos legales. Bien, acá tenemos cuál es la misión del control interno informático. Su misión lo que tiene que hacer es asegurarse de que las medidas que se obtienen de los mecanismos implantados por cada responsable sean correctas y válidas. Aquí tenemos un ejemplo. Este proyecto es extremadamente importante, pero no tiene plan estratégico, presupuesto, lineamientos ni personal de apoyo. Y debe estar listo para mañana, ¿no? Por fin, aquí está su oportunidad, dice, para lucirse, ¿no? Y eso pasa con los controles informáticos, porque nosotros no sabemos de dónde pueden estar los ataques o la malfunción de los empleados, ¿no? A veces pensamos que los sistemas están bien configurados, bien protegidos, pero resulta que el usuario siempre pilla alguna forma de que funcione mal, ¿no? Bien, ¿cuáles son los objetivos del control interno? Los objetivos del control interno son declaraciones del resultado deseado o del propósito a ser alcanzado implementando procedimientos de control en una actividad en particular. En otras palabras, control es el medio por el cual se alcanzan los objetivos de control, ¿no? Entonces tenemos objetivos de control que es que, por ejemplo, no se gaste mucho dinero en internet, que no, el personal no pierda tiempo, etcétera, etcétera. Entonces, el control informático es la parte técnica, puede ser un lector de huella digital, puede ser una regla en el firewall, puede ser una regla en el router, mediante el cual se alcanzan los objetivos de control.
¿Cuáles son los objetivos de control en tecnología de la información? Se define como una declaración de resultado o propósito que se desea alcanzar mediante la implementación de los procedimientos de control en una actividad de TI en particular. Los principales objetivos del proceso de control interno pueden ser categorizados de la siguiente forma: salvaguarda de los activos, objetos de seguridad, integridad de los entornos operativos, asegurar la eficiencia y la eficacia de las operaciones, cumplimiento con los requerimientos de los usuarios y con las políticas y procedimientos, y también planes de copia de seguridad. Entonces, estos son algunos de los principales objetivos de control que pueden ser categorizados. Uno, primero, proteger, ¿no? Proteger lo que tenemos, que no haya, que no haya, que no haya datos que no tengan una integridad, que no cuadren los datos. ¿No? Los datos siempre tienen que cuadrar. Asegurar la eficiencia y eficacia de las operaciones, que sean rápidos y con la menor cantidad de recursos, eso siempre quiere la empresa. Hay que cumplir con los requerimientos usuarios, las políticas y procedimientos que se han establecido. Por ejemplo, se dice que para, por ejemplo, controlar cómo van los trabajos, se ha establecido un correo electrónico que todos tienen acceso. Entonces, ahí llegan los trabajos, ahí uno responde que se lo ha agarrado el trabajo y después dice cuando lo ha culminado el trabajo. Entonces, si es que así funciona, no podemos estarnos mandando mensajes por WhatsApp porque no es el procedimiento que se ha dicho, ¿no? También los planes de copia de seguridad. Un sistema actual, si no tiene copia de seguridad, está confiando que nunca va a tener problemas sus servidores, y eso no es posible. Siempre hay caídas, siempre hay daños, siempre se queman los servidores. Entonces tenemos copia de seguridad para recuperar toda la información que sea posible, ¿no? Para que la empresa siga funcionando pese a que hay caídas o problemas de servidores. También queremos garantizar la integridad de los entornos sensitivos y críticos de aplicación del sistema, incluyendo información contable, financiera y administrativa. Entonces, una parte principal de la empresa, que son los entornos sensitivos y críticos, es la parte empresarial, ¿no? En sí. Es decir, todo lo que tiene que ver con la parte contable, financiera y administrativa. Entonces, ¿cómo es lo que se hace esa integridad? Autorización de información entrante, ¿no? Es decir, no entra cualquier información si no tiene un proceso de autorización. Exactitud e integridad del procesamiento de las transacciones. Tenemos que revisar que si el cajero A mandó 10 pesos al cajero B, el cajero B tiene que tener 10 pesos más y el cajero A 10 pesos menos, ¿no? Entonces eso se tiene que comprobar. Fiabilidad de las actividades generales de procesamiento de la información. Tenemos que ver si nuestros algoritmos no se cuelgan, si funcionan correctamente, a muchos datos que tengamos. Exactitud, integridad y seguridad de la información saliente, es decir, de la salida de los outputs. Tenemos que ver que los resultados sean exactos, que sean íntegros y que sean seguros también, que sean solo accesibles por los vías que sean necesarios, ¿no? Por ejemplo, puede ser un cajero automático que tiene los algoritmos de cifrado necesarios para descifrar el acceso a sus cuentas del banco, ¿no? Y también tenemos que tener integridad en la base de datos, que básicamente es muy importante eso. La base de datos, si es que no se realiza la operación, tiene que hacer un procesamiento de vuelta atrás, rollback se llama, donde se descartan las transacciones que no han podido ser realizadas, ¿no? Entonces, ese mecanismo se tiene que implementar para que la base de datos tenga integridad pese a que haya problemas, ¿no? Normalmente cuando no pasa nada, se hace un procedimiento que se llama commit, que se confirma los datos que van a ingresar, ¿no?, a la base de datos. Entonces son algunas de las cosas que necesitamos garantizar en la integridad de los sistemas de tecnología de la información. Ahora, ¿qué es un procedimiento de control? Un procedimiento viene a ser un conjunto de pasos para conseguir algo. Entonces, en este caso va a ser el conjunto de pasos que necesitamos para poder conseguir el control, ¿no? Los controles generalmente TI son controles que se aplican a todas las funciones dentro de una organización.
Tenemos controles estratégicos y dirección, acceso a datos y programas, desarrollo de sistemas y control de cambios, operaciones de procesamiento de datos, procedimientos de garantía de calidad, controles físicos de acceso, planeación de continuidad, recuperación de desastres de negocio, etc. ¿No? Son diferentes partes operativas de la empresa que tenemos que ver que todas las partes de la empresa están siendo controladas por tecnologías de la información. Y acá vamos a ver las clases de controles que hay. Tenemos controles preventivos. ¿Qué es lo que trata un control preventivo? Preventivo trata de prevenir que pase algo malo, ¿no? Entonces trata de evitar la producción de errores o de hechos fraudulentos. Descartar problemas antes de que surjan, ¿no? Por ejemplo, un control preventivo es no meterse a andar por el fuego o no meterse a andar por el agua si uno no sabe nada, ¿no? Un control preventivo. En el caso de las empresas, un control preventivo viene a ser la implementación de un firewall, por ejemplo, la implementación de un sistema de control de acceso biométrico. Descarta problemas antes de que surjan, monitorean las operaciones, trata de predecir, ¿no? Trata de predecir el control preventivo, trata de predecir posibles hechos de problemas o fraude. Impedir que ocurra un error, omisión o un acto malicioso. Ejemplos de controles preventivos: software de seguridad que impida los accesos no autorizados al sistema, controlar el acceso a las instalaciones físicas, emplear recursos humanos planificados, segregación de funciones y usar documentos bien diseñados. Establecer procedimientos adecuados para autorizar transacciones, ¿no? Entonces son algunos de esos controles preventivos, es decir, antes de que pase algún problema. Por ejemplo, ¿cómo nosotros hacemos que no haya usuarios demasiado inexpertos? Empleamos recursos humanos calificados. ¿Cómo hacemos que no nos roben cosas? Control de acceso a las instalaciones físicas. Entonces prevenimos nosotros cosas malas que pueden pasar en la empresa. Tenemos controles que son detectivos. Y esos son los que son avisadores, ¿no? De que hay algún problema. No trata de conocer cuánto antes del evento. Controles que detectan que ha ocurrido un error, una omisión o un acto malicioso y lo reportan. Puede ser un log, ¿no? Puede ser un log que se levante una pequeña alarma cuando hay algún tipo de problema. Ejemplo, registro de intentos de acceso no autorizado. Por ejemplo, si se intenta acceder a un servidor más de 3 veces, entonces lo reportamos. Puntos de verificación, donde se verifica, se puede verificar si los datos están correctos o no. Mensajes que hay de error, por ejemplo, en los logs de los sistemas operativos se ven el mensaje de error. Y por ejemplo, si un usuario nos dice que tiene un montón de logs de errores tratando de ingresar a páginas prohibidas, entonces se tiene que reportar y avisar con la parte superior. Verificación de cálculos para ver si se está haciendo de forma correcta en las operaciones. Reportes de cuentas vencidas para que estas cuentas no puedan acceder al sistema ni hacer transacciones. Controles de eco en comunicaciones para que no haya bucles infinitos en las comunicaciones. Y funciones de auditoría interna para revisión de todo lo que es el procesamiento de la información informática en la empresa. Y tenemos finalmente los controles que son correctivos, podríamos llamarlos también reactivos. Su función, ¿cuál es? Facilita la vuelta a la normalidad cuando se han producido incidencias, ¿no? Es decir, es recuperador en caso de problemas. Minimiza el impacto de la amenaza. Remediar problemas descubiertos con los controles de detección. Identificar la causa. Corregir errores que surjan de un problema. Modificar el sistema de información para minimizar que el problema ocurra en el futuro. Ejemplo de controles correctivos. Tenemos recuperación de un archivo dañado a partir de copia de seguridad, planeación de contingencias, procedimientos de nueva ejecución de programas.
Tenemos aquí los medios para el control. ¿Qué es lo que utilizamos para poder controlar? Para que los controles directos resulten efectivos, ¿qué actividades entonces se deben hacer en el Departamento de Tecnología de la Información? Los empleados, los empleados del Departamento de TI no deben realizar funciones incompatibles. Por ejemplo, en una empresa no puede haber un empleado que sea programador y DBA, ¿no? Administrador de la base de datos. No puede ser que sea encargado de la red y también de la base de datos, ¿no? ¿Por qué? Es un hueco de seguridad bastante grande. Obviamente, una empresa mediana o grande. Una empresa pequeña va a tener tal vez uno o tal vez ni siquiera tenga, sino de outsourcing, de soporte, el encargado de TI. Pero para una empresa grande, un empleado solo debería hacer una función. Exista supervisión de las actividades del personal del sistema, no se deja su libre albedrío, sino que se controlan qué es lo que están haciendo por un superior. Se controla la utilización de software sensitivo, entonces tenemos software que son principales y esos se controlan a través de controles directos del departamento de TI. Bien, aparte de los controles directos, tenemos controles operativos del departamento de TI. Una efectiva segregación de funciones debe ir acompañada de controles de acceso o supervisión de acceso otorgados. Estos controles incluyen manuales de operación y control operativo diario, supervisión de usuarios privilegiados, control sobre software sensitivo y controles sobre el desarrollo del sistema. Entonces, cuando hablamos de controles operativos, estamos hablando de la segregación de funciones para el acceso, ¿no? A diferentes partes. ¿Quién puede acceder al software sensitivo? ¿Cómo están accediendo los usuarios privilegiados, los root o superadministrador, superusuarios? ¿Cuál es el manual de operaciones y controles operativos diarios? ¿Cuáles son, qué controles se siguen en el desarrollo de sistemas? ¿Hay protección, no hay protección en el desarrollo de software? ¿O el programador solamente desarrolla y no implementa, por ejemplo, control de tipo de datos, visibilidad, etcétera, etcétera, ¿no? Tenemos, ¿por qué implementamos controles? Implementamos controles como parte de las políticas de seguridad informática para mitigar los riesgos que hay. Entonces, por ejemplo, un riesgo tenemos acceso a datos y programas. Este riesgo implica que las personas no autorizadas, que pueden ser empleados o terceros, pueden tener acceso directo a archivos de datos o programas de aplicación con fines que puedan perjudicar a los sujetos y, en el peor de los casos, a la organización, ¿no? Entonces, se tiene que controlar quién puede acceder a los datos y los programas para que no perjudiquen a los demás usuarios y, por ende, a la empresa. ¿Qué medios de control tenemos? Una forma de restringir el acceso en ambientes computacionales es a través de identificadores de usuarios y contraseñas, ¿no? Es un tipo de medio de control. Utilizando software para interactuar con sus solicitudes de acceso de los usuarios a programas o datos y rechazar o permitir el acceso, ¿no? Aquí tenemos estrategia y política de la empresa, monitorización de eventos y administración de la organización. Dentro de eso también está la tecnología informática. Y la tecnología informática tiene que prever el control de acceso para los virus informáticos, de planificación y administración, cifrado de la información, seguridad en la red y comunicaciones y seguridad física y biometría, ¿no? Entonces una empresa debería comprar todas estas partes para poder decir que su empresa es segura. Cuando hablamos de firewall y proxy, a nivel de equipos, estamos hablando de seguridad física, así como controles biométricos, cámaras de seguridad, cerchas metálicas, etc. En cambio, si hablamos de seguridad lógica, es decir, es netamente el software. Entonces tenemos acá algunas medidas como la administración de contraseñas, proceso para el logueo de los datos, cambio frecuente de la password, no divulgar el password por teléfono, uso de los sistemas, control de acceso para el uso de datos
y separación de usuarios por prioridades. No son algunas cosas que se debe tomar en cuenta al momento de la seguridad lógica. Y acá tenemos la seguridad física, fíjense está protegido acá por una llave y por con una malla metálica, ¿no? Entonces la seguridad física de acceso al área de sistema lo hace el guardia o el recepcionista y se utiliza una tarjeta de identificación visible, un DNI u otro tipo de identificación para decir que tenemos acceso al sistema desde el punto de vista físico. Bien, como hablábamos, parte de los controles es los cambios de los programas. Se tiene que controlar cuándo cambia un programa, porque tiene que coordinar lo que viene a ser la documentación con lo que viene a ser de forma real. Los programadores pueden realizar cambios incorrectos o no autorizados en el software de aplicación, lo cual podría reducir la confiabilidad de la información financiera procesada en el sistema. El proceso de modificación se considera lo siguiente. Este es un ejemplo del de, del proceso de monitorización, modificación del software, ¿no? Primero, las solicitudes de modificación deben ser documentadas y aprobadas por un nivel gerencial adecuado. Puede ser que sea necesaria por un jefe operativo, por un subgerente o por un gerente, ¿no? Los cambios en primera instancia deben ser introducidos en las versiones de prueba de software y luego ser introducidas en las versiones de producción. Los cambios solo deben ser realizados por el personal del sistema o por programadores, ¿no?, que sean contratados por outsourcing. Los cambios deben ser respaldados por documentación. Muchos hacemos eso, también no funciona algo, hacemos la adaptación y más bien no funciona nada. Es decir, tenemos que tener cuidado de qué es lo que hemos tocado y eso se puede nosotros acordarnos a través de documentación. Las pruebas al software modificado deben ser realizadas por un equipo de prueba independiente. Llevar un registro de las modificaciones, ¿no? Si hablamos de control de cambio, tenemos que decir el 30 de diciembre del 2005 se cambió el disco duro, ¿no? Entonces ya sabemos que el disco duro está viejo, por ejemplo. Y aprobación por una parte de gerencia para hacer el cambio, ¿no? Le decimos, queremos implementar un data center, queremos comprar un servidor, no hay. Y después queremos decir, queremos comprar otro servidor porque este ya está viejo. Entonces eso se tiene que aprobar, tenemos que convencer, ¿no?, a la parte gerencial para poder hacerlo. Tenemos la continuidad de procesamiento o continuidad de negocio. Esto pasa cuando hay un problema y queremos que el negocio todavía funcione, ¿no?, que no tenga parada del negocio. Entonces, la continuidad de procesamiento, ¿qué nos dice? Que los negocios de la empresa podrían verse afectados como consecuencia de las interrupciones en los servicios de procesamiento de datos, originadas por desastres u otras contingencias. Los medios de comunicación para la continuidad de procesamiento de datos, ¿cuáles son? Tenemos procedimientos adecuados que describan su aplicación en el caso de contingencia. Tenemos historial de problemas relevantes, manejo de interrupciones de proximidad y modificaciones de emergencia. Tenemos mecanismos de seguimiento y control gerencial, que básicamente pueden utilizar el protocolo TCP/IP. Tenemos también contar con plan de contingencias para procesos críticos. Entonces, si hay algún proceso que es limitado en recursos o que es muy importante la información que manda, en caso de caerse, se tiene que haber un plan de contingencia para poder rearmar todo temporalmente hasta que sirva otra vez, la oficina que no estaba funcionando correctamente. Tenemos ambientes tecnológicos que se analizan en lo que es el control interno, la estructura de las redes, voz sobre IP, o sea, la VoIP, redes wireless LAN o VLAN, redes wireless MAN o Bluetooth, redes wireless WAN. Estamos hablando de MAN y WAN, estamos hablando de sistemas como son WiMAX, por ejemplo, que son muy grandes. También hay redes wireless PAN, que vienen a ser personales. En ese caso estamos hablando de un Bluetooth, ¿no?, o de un Zigbee, si estamos hablando
dispositivos industriales. Tenemos tecnologías de red, cableado estructurado, dispositivos de red y también telecomunicación. Entonces vamos a decir que el control interno hace una comprobación, inspección, fiscalización, intervención. ¿Para qué? Para conseguir un objetivo. ¿Sobre qué? Sobre los diferentes elementos o sistemas que hay en nuestra empresa, la empresa que estamos revisando. El control es interno porque está situado dentro de los límites de la empresa, dentro de los límites de algo, la entidad, y también está limitado a ciertos procesos y a ciertas personas que pueden trabajar con los sistemas informáticos. Bien, ¿cómo podríamos definirlo? El control interno es un proceso efectuado por el Consejo de Administración, la dirección y el resto del personal de una entidad, diseñado con el objeto de proporcionar una seguridad razonable en cuanto a la consecución de los objetivos como son la eficacia y eficiencia de las operaciones, confiabilidad de la información financiera y cumplimiento de las leyes y normas que se pueden aplicar. El control interno es un proceso, es decir, es un conjunto de actividades secuenciales que se deben realizar para lograr los objetivos, ¿no? Entonces esto significa que no es una sola actividad, sino son muchas actividades para llevar a cabo el control interno, ¿no? O sea, usted puede poner un solo control para la contraseña, pero tiene muchos más, ¿no? Como por ejemplo sistemas biométricos, etc. Entonces, para llevar a cabo el control interno, primero se hace una planificación donde se dice qué es lo que se quiere hacer, de ahí se hace la ejecución, donde decimos cuál y cómo es el que va a hacer, y finalmente tenemos la supervisión o el qué, para ver si es que se ha hecho o no de forma correcta las operaciones de control, ¿no? Entonces, luego se hace otro nuevo control y se vuelve al ciclo inicial, ¿no? De planificación, ejecución y supervisión. Efectuando por el proceso de administración, la dirección y el resto del personal, el control interno, un conjunto de procesos de planificación, ejecución, supervisión, control interno, afectada por la conducta de las personas, desde el portero hasta el principal ejecutivo, que afectan a los sistemas de control interno. Lo que queremos con el control interno es proporcionar una seguridad razonable. Existen limitaciones inherentes a cualquier control interno. La primera limitación son las decisiones, ¿no? Por ejemplo, si te vas para un lado de la casa resulta que no hay wifi y para el otro sí es que hay, ¿no? Sí hay wifi. También puede ser otro tipo de problemas, es que si yo controlo una contraseña que caduque a los 3 meses, que tenga combinación de caracteres, mayúscula, minúscula, una dimensión mínima también, entonces todo eso se puede aplicar, ¿no? a los controles, pero esos tienen limitaciones. No te controla todo lo que quisiéramos, solo lo que está programado. Estas limitaciones también existen porque se tienen que tomar decisiones que tienen tiempo de información corto, tienen presión
Y hay errores no intencionales como difusiones y también la relación costo-beneficio. Un error de difusión es que se manda información que es sensible a la opinión pública. Y un error de costo-beneficio simplemente hemos adquirido otro equipo, para el costo podríamos adquirir otro mejor. Intencionales tenemos de elusión, que hablamos nosotros para hacer quedar mal al departamento, y también tenemos de confabulación, donde un conjunto de empleados juntos hacen que se implementen los controles intencionales. Entonces, el control interno no brinda una seguridad absoluta solo, obvio que no, sobre todo si estamos hablando de controles internos que son no intencionales. Los riesgos que afectan el logro de los objetivos son: a través de los controles internos se minimizan, se reducen, se disminuyen o se mitigan, ¿no? Es decir, se bajan el nivel que tenían antes. Aquí tenemos limitaciones, ¿no? ¿Por qué se originan las limitaciones? Lo estoy entiendo. Por la difusión de datos no autorizados, por la incomprensión, por la dejadez o también por el cansancio, ¿no?, del empleado. Acá tenemos nosotros las limitaciones de difusión, es que a veces no se puede guardar toda la información como uno quisiera. Ustedes mismos cuando salen a votar, ya ahí su información ha sido publicada, entonces ya ha sido difundida. Incomprensión, a veces todos no tenemos la misma formación, e inclusive hay choques culturales que no tienen la misma forma de hablar, entonces no se comprende lo que se quiere hacer y se hace una cosa por otra. Dejadez, el personal es flojo, no quiere trabajar, y cansancio es cuando estamos abrumados y nuestro cerebro ya no responde por tanto trabajo que hay acumulado. ¿Cuál es la relación que debe haber costo-beneficio entre el control interno y eh, y su implementación, ¿no? Entonces tiene que ser cuantificables, pero los beneficios que son derivados del control interno no siempre son cuantificables. La definición de costo-beneficio es una cuestión de equilibrio, ¿no? El costo-beneficio perfecto. Pero, por ejemplo, si yo tuviera las notas y no todas son perfectas, entonces también al final sin equilibrio se puede llegar a un control, ¿no? Un control del avance, ¿no?, de las materias. Tenemos la ilusión. El control interno no puede ser más eficaz que las personas responsables de su funcionamiento. Entonces tenemos un libro del personal, un conjunto de personas, y tenemos la información fraudulenta. Entonces en la ilusión se detecta la falsedad y la alteración. No se olviden que, por ejemplo, la información fraudulenta que trata de mejorar la situación o el incumplimiento de dispositivos legales, estamos hablando de otro tipo de problemas que hay. Hablamos del origen de la ilusión, estamos hablando de falsedad de datos y estamos hablando de modificación. Cuando hablamos de información fraudulenta, estamos hablando de mejorar la situación o el incumplimiento de disposiciones legales que puede llevar a problemas en la empresa. Tenemos aquí en la empresa algunos problemas debido a la cercanía de los empleados. Tenemos problemas de confabulación. La confabulación es enemigo del control por oposición de intereses, ¿no? Si va a proteger a su amigo o su puede que los controles no sean eficientes. La confabulación más difícil de detectar es cuando intervienen terceros ajenos a la entidad. Por ejemplo, un proveedor que le ha vendido un servidor, por ejemplo, quiere quedarse como empleado de la empresa, entonces
puede confabular, ¿no? Con los diferentes empleados o jefes para que acaben dentro de la empresa, ¿no? Entonces, es más peligroso porque no están siempre dentro de la empresa. Bien, acá tenemos objetivos del control interno. Categorías que tiene son operacional, control de información financiera y control de cumplimiento. ¿Qué características? Está orientado a las auditorías de cumplimiento, está interesado en todas las entidades en base a una auditoría de cumplimiento y se está viendo que algunas veces las características se solapan con auditoría de cumplimiento, ¿no? ¿Qué componentes se necesitan? La entidad se esfuerza para alcanzar objetivos para los cuales necesita los siguientes componentes. Necesita un ambiente de control propicio para el ejercicio de las actividades, evaluación de riesgos que atentan el logro de los objetivos de la entidad, actividades de control que permitan minimizar los riesgos identificados, supervisión para evaluar el diseño y funcionamiento del control interno. En resumen, el ambiente de control determina todo eso. Es la base de los otros componentes, ya que el ambiente de control se evalúan los riesgos y se definen las actividades de control y simultáneamente se capta información y se capta información y se comunica bajo un proceso supervisado y corregido oportunamente. ¿Qué responsabilidades hay? Por parte del control interno tenemos máximo ejecutivo, comité de auditoría, auditoría interna y puede haber otro personal como un jefe de seguridad lógica, por ejemplo. A nivel de terceros, ¿cómo podemos revisar? Simplemente con auditores y otros terceros que nos involucren en nuestro negocio. Es más peligroso para nosotros llegar ahí. Bien, acá tenemos un pequeño ciclo que dice que el control interno contribuye al logro del objetivo de la identidad. Debería ser así. La máxima autoridad ejecutiva, la MAE, se encarga del logro del objetivo de la entidad. Entonces el MAE es responsable por implementar los controles internos. Claro que no, ¿no? Sí, somos nosotros los que implementaremos controles internos y no un gerente. Él puede dirigirnos. Bien, dentro de los controles está la auditoría, que se puede decir lo siguiente: el comité de auditoría, qué características lo componen. Forma parte del Consejo de Administración, informa al Consejo de Administración, posición privilegiada, es decir, se puede acceder a cierta información. Si es del comité de auditoría, se puede ver si están fallando los demás elementos de la empresa. Integrado por personal independiente, cada uno es una parte, ¿ya? Interviene sobre la información financiera y refuerza el control interno. Interactúa con auditores internos y externos. A veces se utiliza un auditor interno y a veces un auditor externo. Bien, entonces cuando hablamos de controles hablamos de una auditoría interna, ¿no? Porque lo que hacemos es un control interno informático. Una auditoría interna tiene una competencia, es decir, lo que puede hacer y una objetividad. ¿A qué nivel yo quiero llevar de madurez el control, ¿no? Que hacemos de la auditoría informática? Entonces, mediante la competencia y la objetividad, se busca personal con suficientes conocimientos y experiencia. Si hablamos nosotros de independencia, estamos hablando de no actividades operativas y departamento único dentro de lo que es la MAE, la máxima autoridad ejecutiva. Aquí tenemos otro tipo de diagramas, por ejemplo, son protagonistas directos
generando informe, controlando a través de y alertando sobre. Normalmente en esta forma de representación, uno de estos tres va a ser la clase madre, ¿no? A no ser que ponga una clase madre vacía, se calcule las pérdidas por espacio libre y después se controle a través de línea de radiofrecuencia si es que se puede dar alguno de estos problemas, ¿no? Cuando se genera la información, el registro, informe y estadístico. Cuando se controla el avance, hay resultados físicos, operaciones bancarias y automatizaciones. Y cuando hablamos de listado de serie, perdón, con nosotros vamos alertando sobre problemas operativos, incumplimiento de políticas y actuaciones ilegales, ¿no? Entonces, bien, nosotros tenemos protagonistas directos en otro personal que también nos sirve a lo que viene a ser el control. Acá este personal genera información como registro de informes estadísticas, también es controlado a través de recuentos físicos, conciliaciones bancarias para ver si no hacen movimientos extraños y autorizaciones. También está alertado este personal sobre problemas operativos, incumplimiento de políticas y actuaciones ilegales. Tenemos acá que la auditoría interna, ¿cuál es su función? Tiene una visión más amplia e independiente del control interno. El control interno son un conjunto de políticas para que no haya problemas de seguridad en la empresa, entonces se hace esa revisión de esas políticas a través de la auditoría interna y la auditoría externa revisa la auditoría interna y también el control para ver si es que se está implementando de una forma correcta. Tenemos también otros terceros, ¿no? Terceros significa empresas subcontratadas o proveedores o clientes. Algunos terceros relacionados con la entidad son una importante fuente de información para el control interno. Ejemplo de terceros, tenemos clientes que tienen entregas oportunas, calidad, facturación, proveedores que tienen entregas parciales, emisión de facturas y también puede tener corrupción de la información o corrupción de manejo. La entidad debe implementar los mecanismos necesarios para obtener este tipo de información, ¿no? Información de los terceros. Y ahora viene lo que es COSO, pero esto voy a dejarlo para la siguiente clase. Ya, hoy lo que quiero es que acaben de armar su grupo, ya acaben de armar su grupo, ya tenían que haberlo hecho. Son grupos máximo 4 personas, entonces si no cumplen ese tamaño, también yo los voy a juntar a mi libre albedrío. Me han pedido los chicos hasta las 3 de la tarde para que hagan sus grupos. Le he pasado la lista oficial también de los alumnos de la materia este semestre. Eh, ya nos falta lo que es este tema acabar. Entonces, bien, vamos a acabar la otra semana, el jueves 28, y ahí vamos a definir su fecha de su examen, ¿ya? Va a ser más o menos finales de noviembre, ¿no? Y su exposición va a ser en enero, ¿ya? Que son las actividades evaluativas. Eso vamos a tratar de que sean presenciales. Vamos a ver lo que nos dicen las autoridades facultativas y de la universidad, ¿no? Porque más importante es a nivel rectoral. Ya, entonces nosotros vamos a definir esas fechas la siguiente semana. También vamos a hacer una modificación que no afecta las clases. A partir de la siguiente semana van a empezar a las 2 de la tarde. Ya, entonces, ¿qué nos queda? Nos queda acabar de avanzar este tema. Vamos a ver COSO, COVID, qué es gobierno de TI, qué es gestión de TI. Y después vamos a utilizar algunas herramientas de la suite Kali Linux. Entonces eso vamos a hacerlo. Las clases van a empezar a las 2 de la tarde y se van a extender, de ser necesario, hasta las 3:30. De no ser necesario, pues 3:15 estaríamos acabando. Y si hay una persona que tiene clase 3:15, se va a poder retirar a esa hora.
Obviamente, cuando ya sea examen, cuando sea exposición, se utiliza el horario oficial de la materia, ¿no? Que estamos hablando que es de 1 a 3:15. No sé si tiene algunas preguntas antes de concluir. Bien, bien, entonces a las 2 de la tarde vamos a empezar la siguiente semana, ¿no? Ya es nuestro horario de clase nomás. Básicamente, lo que pasa es que yo a través de la computadora le voy a mostrar algunas herramientas de Kali Linux, que si fuera una clase presencial yo lo que haría era también en una horita así, mostrarle la herramienta y de ahí que ustedes lo hagan, ¿no? Entonces eso se lo va a dejar de tarea, ¿no? Para que lo hagan después. Hoy día voy a subir otra tarea de otro tema, tienen que completar los análisis de riesgo que se ha visto en la clase anterior hasta el día martes. Entonces, bien, si no hay ninguna otra pregunta, nos vemos el día martes, jóvenes. Hasta luego. Hasta luego, Inge. Hasta luego, hasta luego.